Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aula Intel. En el día de hoy vamos a tratar la mili, el sistema antiguo de formación de reclutas en España para el ejército, y vamos a abordar esta temática y cómo se podría, si sería interesante volver a reincorporarlo o si sería una cosa a desechar. Bueno, para ello hoy en el canal estamos La Vieja Escuela y Finger Out. Y vamos a empezar abordando primero lo que suponía esto en España y si la sociedad actualmente estaría preparada para volver a incorporarlo como algún tipo de defensa contra a lo mejor un enemigo hipotético en, por ejemplo, nuestro flanco sur. Vieja escuela, ¿qué nos podrías aportar sobre esto? Sí, bueno, pues ya hace tiempo que lo hemos hablado, son cosas que se vienen hablando de vez en cuando surge el tema. Y, y a mí me gustaría, sobre todo, eh, me gustaría enfocar la discusión o el asunto, ¿no? Sobre una de las cosas que no se suelen hablar o que no se solían hablar cuando se quitó el servicio militar, ¿vale? Eh, mm, a mí me pilló vivo y en edad militar la suspensión del servicio militar obligatorio. Y yo recuerdo que el debate en la sociedad en aquella época no giraba en absoluto en términos de defensa nacional, sino que lo que se oía en la calle y lo que decían los políticos siempre era el asunto de, claro, es que la mili te parte la vida, los chavales tienen que estudiar, es que no sé qué, es útil, no es útil. Siempre se hablaba en términos de utilidad personal, ¿no? De, claro, es que la típica frase que había, ¿no? De te ibas, llegaba, a la mili llegaba un niño y salían hombres, ¿no? Que era una fábrica de hombres aquello, parece ser. Y también eh, no es un tema que esté relacionado con el servicio militar obligatorio, pero sí que es cierto que el debate suele girar alrededor de lo mismo. Esta misma conversación o esta misma línea argumental es la que se suele ver cuando se habla del límite de edad para la permanencia de la tropa en las Fuerzas Armadas Españolas, ¿no? Ujú. Cuando tú hablas de la gente que dice, bueno, oye, ¿a ti te parece bien o mal que con 45 años los militares españoles de tropa tengan que salir? El debate siempre se centra en la persona, ¿no? El gran problema que tiene esta persona que con 45 años le obligas a dejar de trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el problema de las personas está muy bien, parece muy bien. En la mili yo eso lo he llegado a vivir. En la mili todavía en el año 2000, que es cuando se quitó, había mucha gente que seguía recibiendo el graduado escolar, ¿vale? Que Ujú. parece que dices, joder, es que en España en el año 2000 ya éramos todos como Quevedo, ¿no? No, se seguía haciendo eso. Pero son asuntos que afectan tanto a la seguridad nacional como al modelo de Estado. ¿Vale? Nos paramos mucho siempre en las cosas personales, ¿no? Bueno, ahí la gente aprendía cosas, incluso había gente que aprendía oficios, ¿eh? O sea, no solo el grado escolar, sino que había gente que salía con la formación profesional, etcétera, etcétera. Ujú. Ujú. Eh, pero hay que tener claro que son asuntos que afectan a la seguridad nacional y afectan al planeamiento estratégico de la defensa de España, de la defensa de los países o del análisis de riesgos que se está haciendo, ¿no? Porque también es cierto que el debate cuando se hablaba del ejército profesional con respecto al ejército de reemplazo, se hablaba siempre, claro, de la profesionalización del ejército. Un soldado de reemplazo no valía, no tenía formación y lo que estábamos cambiando era un modelo obsoleto y de mucha gente, pero poco formada, por un modelo mucho más moderno, con menos gente, pero mucho más formada. Eso, desde mi punto de vista, es una falacia y es una cosa que tenemos que combatir. Desde luego yo creo que lo primero, no es necesario elegir entre un modelo y otro. Tú puedes tener un ejército profesional y Ujú. puedes estar formando una reserva verdadera como no se forma ahora. O sea, ahora tenemos reservistas voluntarios, pero la reserva voluntaria, pues cualquiera que lo conozca sabe que no tiene absolutamente nada que ver con un recurso verdadero de la defensa nacional, ¿no? El tema también, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, no es un modelo u otro, se pueden tener los dos y alcanzar un punto óptimo de desarrollo en ambos. Cierto es que la defensa nacional y el manejo de la tecnología y armamento que cada vez se incorpora más a los ejércitos, se requiere un personal cada vez más capacitado, pero no hay que olvidar que al final, en todas las guerras, cuando ya falla todo, cuando ya está todo tirado, cuando ya no hay ni medios, al final
un hombre y su fusil es el elemento básico de combate y de pelea. Entonces, que es verdad que hay que tener un personal capacitado de tropa profesional, por supuesto, estoy completamente de acuerdo, pero lo cortés no quita lo valiente y también sería interesante que la población de forma genérica tuviera unos conocimientos mínimos del sistema, de cómo funciona incluso las relaciones entre Estados, porque la verdad que desde muy joven, si tienes que hacer un servicio militar obligatorio, ya te está poniendo bastante los pies en la tierra de a lo que te podrías llegar a desembocar, cualquier situación política que sea algo contraria a nuestros intereses o que ponga en grave riesgo nuestros intereses, pues sobre todo en ámbitos de defensa nacional. Por ejemplo, hablaremos a lo largo de esta conversación sobre el tema de cómo se ha reorientado el ejército, que a lo mejor ya no es para una defensa nacional, sino como un organismo para el servicio de intereses extranjeros, por llamarlo de alguna manera. Y es verdad que la sociedad antiguamente a lo mejor no había ese problema de que casi todas las familias, ¿no? A lo mejor habían 2, 3, 4, 5 hijos, ¿no? Sobre todo a lo mejor hace una generación. Y mandar a X personal de tu familia al cuartel, pues a lo mejor no suponía, a ver, podía ser una pérdida, pero no suponía una gran pérdida. Siempre estaba algún tipo de excedente por mantenimiento de un familiar, ¿no? Si no recuerdo mal, vieja escuela. Sí, había cosas de esas, y había prórrogas. O sea, por ejemplo, yo de mi edad prácticamente nadie hizo el servicio militar obligatorio. Yo sí que vamos, yo fui soldado profesional, pero de mi época, de mi generación, al final retiraron el servicio militar obligatorio cuando yo tenía 25, 26 años o sea, yo prácticamente no tengo ningún amigo del colegio y del instituto, no tengo prácticamente ningún amigo que hiciera el servicio militar obligatorio, porque efectivamente había excepciones, ¿no? De lo que dices tú, cuidado de familia, etcétera, y prórrogas por estudios también había y tal, o sea, había bastante más flexibilidad de lo que puede parecer. El tema es que hoy, a lo mejor hoy en día, en la organización familiar de los hijos, que ya la población casi no tiene ni hijos, a lo mejor tienen uno, pues a lo mejor mandar ese hijo al servicio militar puede ser una pérdida para la familia. También es verdad que antiguamente los hijos eran como una especie de, vamos a llamarlo así, mulos de carga o personas generadores de trabajo y riqueza para el mantenimiento de la familia, y que a lo mejor hoy en día los hijos incluso hasta los 30 años no llegan a ser productivos de situación laboral. Entonces, porque se les quite X meses o un año de su vida, no creo que sea tan inconveniente para su desarrollo a futuro, sobre todo a tempranas edades, que incluso pueden haber prórrogas para terminar estudios, etc. Incluso podemos fijarnos en nuestro entorno, países como Israel, aunque creo que está prohibido en las empresas porque tienen un arduo fervor de defensa nacional y de interés nacional, a las personas que han estado en servicio militar obligatorio suelen ser contratadas antes que otras porque se les presupone unas capacidades, no sé, una metodología, una cohesión, una disciplina que a lo mejor no tendrían otros candidatos. Pero, como hemos dicho, esto es en B, no es en A, en Israel. Y como hemos dicho, el infante como engranaje mínimo de la guerra, ¿no? Incluso lo podemos estar viendo ahora en la parte este de Europa, para no decir el nombre y que no desmoneticen el vídeo. Pues estamos viendo cómo después de toda la tecnología, toda la cantidad de misiles que se hayan enviado, etcétera, al final el combatiente es la herramienta indispensable, y cuando hay conflictos de gran escala, hay un gran desgaste de esto, y a lo mejor el ejército profesional puede durar X meses, X semanas de combate de alta intensidad, pero llegará un momento que haya que tirar de personal, vamos a decirlo así, menos cualificado, pero que debería tener una formación mínima en el periodo de su fusil, por ejemplo, mecanismo de movimiento de unidades, aunque sean mínimas unidades de combate, etcétera. Sí, sobre todo es que pasa una cosa. Primero, hay un debate que es totalmente falaz con respecto al servicio militar, ¿no? Cuando lo que estábamos comentando de a los chavales les rompen los estudios, es un año perdido, no sé qué, no sé cuánto. Vale, bien. Mire, en España la escolarización obligatoria es desde los 6 años
hasta los 16, creo recordar ahora mismo, 16. nadie dice que sean 10 años perdidos. Y realmente es muy discutible la calidad de la enseñanza, el tiempo que se tarda en aprender qué, etcétera, etcétera, ¿no? Con la universidad te pasa igual. La universidad ahora mismo tú tienes una legislación que no te fija los contenidos, sino que te fija la duración. O sea, tú para tener un grado tienes que tener 4 años, que son 240 créditos. No te dicen en absoluto que tengas que aprender absolutamente nada, ¿no? ¿Qué pasa? Que el servicio militar obligatorio en su época estaba orientado al mantenimiento de la estructura, no a una formación técnica. Es decir, no era un periodo de formación. El periodo de formación era el periodo de instrucción inicial, que podía ser un mes, o sea, dependiendo de la duración total del servicio militar, ¿vale? Podía ser un mes, 3 meses, etcétera. Pero no eran ni los 9 meses o el año o los 2 años o los 3 años que duraba el servicio militar. Esos años estabas dedicado al mantenimiento de la estructura, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú ahora mismo cuando estás viendo los temas civiles, o sea, la formación civil que se da, ¿no? Tú estás viendo que el TC3, por ejemplo, el curso del TC3 dura un fin de semana. Tú estás viendo, por ejemplo, por citar cosas que pueden conocer nuestros seguidores y que no son, y que la gente sale contenta y sí que aprende, ¿no? Hoy es domingo, el viernes Jonesboard Tactical hizo en Pinto un curso de CQB al que no he asistido, ¿no? Pero fueron, creo recordar, que de 16 a 22 horas. La gente salió encantada. Es una tarde, ¿vale? La gente salió encantada y yo estoy seguro de que aprendieron muchas cosas. Si sigues viendo, pues bueno, la gente que está haciendo cursos de ese tipo, no necesita a Jonesboard, pero tienes a Three Waters, tienes a Twin Ravens, que esos cursos duran un fin de semana. ¿Vale? Y efectivamente tú estás viendo que en esos cursos que duran un fin de semana están yendo profesionales y están aprendiendo cosas. O sea, gente que ya ejerce la profesión, resulta que en un fin de semana aumenta mucho su formación. Es decir, el formar a la gente en lo que estabas diciendo tú, en la instrucción individual de manejo de armamento y en el movimiento de pequeñas tácticas, o sea, de tácticas de pequeños equipos, de pequeños grupos, no es una cosa que te dure. Evidentemente, claro, si eres una unidad de élite, sí, tienes que estar permanentemente entrenando, permanentemente actualizando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para un movimiento de resistencia guerrillera no te hace falta eso en absoluto. Y luego pasa otra cosa que se nos suele olvidar, que es lo que estás diciendo tú, ¿no? Al final, un hombre y su fusil, claro, es que ¿cuál es la opción? Si tú te das cuenta, es que ahora mismo, si se cae una persona en la calle, la gente se queda mirando y llaman al 112. Pero allí nadie se acerca, porque no es que yo no soy médico. Si yo no soy médico, no me voy a acercar yo a una persona que se ha caído en el suelo. No, yo no sé qué hacer. No, es que me han venido dos y me han robado el reloj y yo no he podido ni gritar porque yo no soy policía. Yo no sé. Entonces, al final, estamos también en una sociedad que al final se ha llegado a una tecnificación, que la tecnificación y la especialización está muy bien, si no Y una delegación inhibe, de responsabilidades, sí. claro, claro, si no inhibe al resto de la gente. O sea, hay un principio en la filosofía política, que es el principio de subsidiariedad, que te dice que las entidades mayores solo tienen que hacer las cosas que las entidades menores no pueden hacer. ¿Vale? Explicado así de forma sencilla. ¿Qué pasa? Correcto. Que esas entidades mayores se deben entender como todas las entidades que te puedas imaginar. Es decir, la familia no debe hacer por el individuo lo que el individuo puede hacer, pero el ayuntamiento no debería hacer, vamos, el ayuntamiento, la administración pública no debería hacer lo que puede hacer la familia. ¿Vale? Correcto. Eso trasladado a todas estas cosas, estamos, y te das cuenta, en un mundo en el cual te dice, oye, pero ¿y si nos invade X? Tú te das cuenta que no tenemos, no, pero viene la OTAN. Sí, viene la OTAN si no les dice que no viene. ¿Sabes? O sea, al final, claro, pero ¿tú qué vas a hacer? O sea, tú esto lo vas a ver por la tele, vas a llamar al 112 también. Oiga, mire usted que veo patrullando Humvees con bandera de no sé qué por mi calle. ¿Pueden venir ustedes o pueden mandar aquí a la división acorazada Brunete a defender mi barrio? Pero bueno, esto es real. O sea, y al final ves que estamos en una sociedad así. O sea, que dices, es que Por no sé, ejemplo, en Suiza, el servicio militar está muy orientado a lo que estamos hablando. Es como a crear partisanos que en caso de invasión del país, aunque sea hubiera un mínimo de oposición y resistencia subversiva
en la población, entre sus filas. Es más, es gracioso porque siempre hablamos del paraíso, ¿no? Suiza, siempre hablamos, oh, que no tienen ejército, lo cual es una falacia, pero bueno, Es mentira, es falso, es falso. vamos, que no hay armas, que todo muy guay, pero ahí todas las personas que sean nacidas en Suiza y que hayan hecho servicio militar obligatorio tienen un rifle en su vivienda. De forma un poco menos que pseudo obligado oficial por el Estado. ¿Pero por qué? Mm, Porque es una orientación de la población a una defensa del territorio, no de crear estructuras para desplegar en Afganistán, desplegar en sitios alejados de nuestras fronteras. No, no. Por ejemplo, hay un libro que se llama Resistencia Total, creada por creo que era un coronel del ejército suizo, el cual como que da unas nociones, unas directrices de cómo afrontar y cómo crear de forma subversiva una guerrilla dentro del país orientado a su territorio, ¿no? A Suiza, para mm. defensa de un enemigo extranjero. Entonces, se podría crear un servicio militar obligatorio con una orientación de una reserva estratégica, vamos a llamarla así, de personal mínimamente cualificado para ejercer labores de lo que antiguamente se formaban en operaciones especiales, que eran los guerrilleros, ¿no? Mm. Que como tú comentas mucho en tu canal, hemos pasado de crear unas estructuras de defensa nacional a unas estructuras de encuadre en unidades supranacionales que despliegan a 3.000, 6.000, 8.000 kilómetros de nuestro territorio. Y como hemos visto en Ucrania, vale, no formamos a la población, vale, y ante un caso de combate, ¿cuál es la solución? Que alguien se apiade de nosotros y nos formen en el extranjero a personal con el retraso de X meses hasta poder volverlo a traer y desplegar. ¿De verdad tenemos que delegar el cuidado de nuestras fronteras en organismos supranacionales? Sí, a ver, como elemento de apoyo, sí, pero cada país se tiene que valer por sí mismo. Quería hablar, no sé si quieres ampliar algo más sobre esto. Sí, o sea, es Y que lo que estás comentando es publicamos un vídeo en su día en Aula Intel que si recuerdas tuvo muchas visualizaciones y muchos me gustas, que efectivamente era eso, ¿no? Hablaba de la evolución que ha tenido el ejército español desde las compañías de operaciones especiales al mando de operaciones especiales, que es una cosa que bueno, se decidió, te digo lo mismo, ¿no? O sea, dices, oye, mira, es que hemos decidido que tal, el análisis de riesgo, ya bueno, pero que es que no es incompatible tener unas compañías de operaciones especiales que se dedicaban exactamente a lo que estabas comentando, ¿no? A hacer, a preparar una guerrilla, pero a preparar lo que se dedican a preparar, o sea, no era teórico, es que tenían sus redes de civiles ujú, de confianza para almacenar alimentos, para almacenar transmisiones, para almacenar tal, que armas, efectivamente, sí, sí, de todo, que en un momento dado tenían capacidad de en 24 horas estar totalmente activos. Bueno, en 24 horas no, porque estaban en su casa, o sea, que estaban activados en el momento en el cual les dijeras que se activaban, se activaban. Y eso era lo que se dedicaba el ejército español hasta los años 90, bien entrados. Entonces se decide crear el mando de operaciones especiales, con el cual estamos encantados, ¿no? Porque tienen muchísimos medios, porque no sé qué. Sí, sí, pero es que no es incompatible la ujú, existencia de un mando de operaciones especiales capacitado efectivamente para desplegar en todo el planeta, ¿no? Lo hemos visto ahora en Kabul, ¿no? Cuando se fueron a Kabul, se fue la UE2, se fue la EADA, pero es que eso no es incompatible con la defensa del propio territorio, ¿no? De crear una guerrilla, etcétera, etcétera. Luego también hay una cosa que me llama muchísimo la atención, que es cuando vemos que nosotros, o sea, muchísimas veces, yo la última vez que he visto una publicación de este tipo que te voy a comentar, fue con la homologación de operaciones especiales del ALA 48, del Ejército del Aire, que es la que despliega con los helicópteros, colabora con el EZAPAC. Entonces, bueno, pues ahora no sé si era con motivo de los NH90, no me acuerdo bien por qué, porque lo vi hace un par de meses, pero el caso es que hacen una publicación, oye, mira, ya tenemos homologación de operaciones especiales según la OTAN. Claro, a mí me llama la atención que digas, oye, tenemos un ejército que hace un montón de cosas, ¿no? Pues eso, de capacidades, tal, se capacita, amplía medios, amplía no sé qué, para la OTAN o para la Unión Europea. Oiga, pero para España, o sea, tú imagínate que me ujú. digas, oye, mira, es que el ayuntamiento me obliga a tener una puerta en mi casa muy gorda. Vamos a ver, lo lógico es que yo ya tenga una puerta muy gorda, ¿sabes? Ujú. O sea, lo lógico es que si el ayuntamiento me viene, oye, ¿tú qué puerta tienes? No, yo tengo una puerta la que me importa a mí, no la que te importa a ti. Entonces, lo lógico sería que nosotros tuviéramos unos estándares muchísimo mayores para nosotros mismos que para la OTAN.
O sea, Ujú. que cuando llegara la OTAN y te dijera, oye, mira, si tú quieres ser una unidad de operaciones especiales, tienes que cumplir con estos requisitos. Tú dijeras, como es que yo los cumplo desde hace muchísimos años. ¿Sabes? Y sin embargo no es así. Eso, sin embargo, en el año 2017, 2018 me parece que fue, claro, comentaba el general Demetrio, que en aquella época era el jefe del mando de operaciones especiales, que en cuestión de un año el MOE había dado un salto cualitativo increíble. Claro, claro, pero lo había dado para la OTAN, no Ujú. para España. ¿Sabes? Entonces, claro, ves ese tipo de cosas cuando también, claro, si vamos hacia atrás en el tiempo, es que, por ejemplo, con la guerra del Golfo, no fueron muchos, pero fue gente de reemplazo y ya empezaron con el debate de que muriera gente de reemplazo en Irak o en Afganistán o en Cuba y donde tocara en cualquier momento, ¿no? Ya se empezó con ese debate de, oye, que es que estás mandando gente de reemplazo a que muera en no sé dónde. Entonces, claro, es que se mezclan un montón, muchísimos factores, ¿no? En todo esto. Yo recuerdo, es más, una de las cosas que debería tener cualquier guerrilla, vamos a llamarlo así, o movimiento guerrillero que se formara de defensa nacional, con los estándares de la mili. Yo antiguamente recordaba ver cuando era pequeño a los que estaban haciendo la mili me imagino que unidad compañía, caminando con el equipamiento por sitios donde yo vivía. Es decir, era habitual ver este tipo de organizaciones, de incluso, evidentemente, gran cantidad de jóvenes de la zona, bueno, de la zona no, porque ahora hablaremos de esto, pero jóvenes reconociendo el territorio y era como algo, incluso familiarizándose con el entorno y con la población local, lo cual ya hemos visto ya casi, vamos, el ejército está acuartelado y para ir y solamente se les ve los vehículos al campo de maniobras y vuelta, jamás se les ve caminando a ver, en algunos sitios sé que sí, pero antes era como de forma general, no sé si donde tú te has criado esto era habitual, ver a las personas que estaban haciendo la mili por cerca de zonas recreativas de ocio, de monte o por tu vivienda, caminando en dirección al monte y cosas así. ¿Qué me puedes decir de esto? Hombre, yo en Madrid, como te puedes imaginar, Nada, vale. no, no, no lo he visto, pero sí que es cierto. O sea, sí que, por ejemplo, en el cuartel general del aire sí que hace ya años que no lo veo, pero en el cuartel Bueno, general del ahora aire, que te acabas de reír con esto, pues tampoco sería tan descabellado, sobre todo con los escenarios a futuros de guerra urbana que nos espera, ver unidades tipo compañía por algunas zonas de Madrid, ¿me explico? Que no, o sea, ya te digo, familiarizándose con el entorno. en el cuartel general del aire sí que, no sé si se sigue haciendo, pero sí que se hacían despliegues por las calles aledañas y tal y cual, sí que yo he visto despliegues. Y luego, por ejemplo, en Ceuta y Melilla sí se siguen haciendo, sí es muy habitual seguirlo viendo, ¿eh? En Ceuta y Melilla, por Sí, cualquier bueno, Ceuta y calle Melilla estás... es un punto y aparte, porque la gente incluso va uniformada por vía pública como si fuera Sí, sí, la sí, zona sí. aledaña al cuartel y todo el mundo va, pero porque allí, yo qué sé, el 80% de la población debe ser funcionarios pertenecientes a Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sí, bueno, y lo tienen así. O sea, ¿no? En Ceuta y Melilla son ciudades con una grandísima tradición militar y que realmente prácticamente no se entienden si las unidades militares que hay dentro, ¿no? Y eso sí que es habitual, verlo por la calle, de repente ves, además, claro, ves los regulares, por ejemplo, ¿no? Que van pasando con el tarbú, es súper llamativo, ¿no? Verlos, estás Ujú. tomando cualquier cosa en una terraza y empiezas a verlos pasar, pum, 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 y se tiran a lo mejor Bueno, 20 pero minutos pasando también te da a soldados. entender la orientación estratégica que tiene Sí, ese sí, territorio para la población, aunque la población de allí está acostumbrada, pero bueno. sí, sí. Volviendo al tema que estábamos hablando antes sobre el tema formativo, de que en un fin de semana se aprende, que un TCC, etcétera, eh, es evidente que la mili a lo mejor se podría instaurar hoy en día, el personal es evidente que debería estar más cualificado, el personal instructor me refiero, eh, porque todo el mundo recuerda las típicas historias de como que eran personas poco cualificadas los instructores. No sé si tú también tienes ese pensamiento de lo que bueno, por lo menos yo no lo hice, pero lo que me contaban. De todavía, vamos a ver, yo algunas veces cuando estuve en el ejército, eh, había sitios en los que los instructores eran fijos porque estaban destinados en la escuela. Bueno, pero al final es como todo, ¿eh? O sea, que al final, mira, esto, o sea, quiere decirte que eso es una vacante que se pide y a lo mejor un instructor te venía de la ZAPAC, pero el otro te venía directamente de la escuela y se plantaba de instructor allí, no tenía ni idea de nada, ¿no? Pero bueno, pero lo que sí que es cierto, eh,
es que es algo mira, yo lo comento alguna vez en el perfil, ¿no? Y es una cosa que nos parece muy bonita, ¿no? Cuando vemos a cualquiera de las unidades españolas de operaciones especiales, entre las cuales incluyo al Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil, no porque la considere yo o no una unidad de operaciones especiales, sino porque desarrolla esta función que te voy a comentar, que es la de formación de las policías y unidades militares extranjeras, ¿no? En cuanto llegas, no, mira, en Irak hemos mandado a no sé quién a formar a las policías, en Afganistán todo el GAR Sahel lo está haciendo el GAR, que está trabajando por todo el GAR, o sea, por todo el Sahel, perdona. Claro, es que a mí también me encantaría que viniera el GAR a formarme, o que viniera el MOE a formarme, o la Fuerza de Guerra Naval Especial, o la ZAPAC a formarme, ¿sabes? Claro. Me parecería estupendo que estuvieran rotando en Baeza, en Ávila, en las escuelas de Arcaute. policía local, en Arcaute, etcétera, etcétera, sí, en Sabadell, pues me encantaría que estuvieran rotando cada 6 meses un contingente de cualquier equipo de operaciones especiales español. Pero como te decía antes, efectivamente, hacemos cosas para la Unión Europea y para la OTAN que no hacemos para España. Correcto, correcto. Me gustaría, con tu permiso, abrir el melón de lo que supondría la mili como factor cohesionador a nivel social del Estado. ¿Qué te parece? Pues mira, eso de toda la vida se ha dicho, y yo eso sí que lo he llegado a vivir, que en España mucha gente se conoce. También era distinto, también era una sociedad distinta. O sea, quiero decirte, yo, por ejemplo, cuando yo entré en el ejército, raro era irte de vacaciones fuera de España, Ujú. ¿vale? O sea, y coger un avión era una cosa que no estaba al alcance de cualquiera. En los años 80-90, coger un avión no estaba al alcance de cualquiera, ¿no? Ahora ya eso sí que es cierto que la gente viaja más, tiene más capacidad de comunicación, nos conocemos más, incluso pues, parece una tontería, ¿no? Pero por las redes sociales nos estamos conociendo gente de todas las partes, ¿no? De todos los puntos de España y tal. Pero sí que es cierto que el servicio militar era una cosa que te sacaba de tu sitio y te hacía conocer gente de otros sitios y conocías España. O sea, Ujú. yo recuerdo que, pues, vamos, por supuestísimo, yo cuando entré en el ejército es la primera vez que conocí a gente de fuera de Madrid. Ujú. Y empiezas a reconocer acentos, ¿no? Cuando de repente llegas y ves a un tío y dices, ah, joder, oye, este tío habla como fulanito. Y dices, claro, es que es del mismo pueblo que fulanito, ¿sabes? Y dices, o sea, que esto no es que sea de fulanito, sino que es el acento, pues, de Salamanca, por ejemplo, ¿sabes? Y dices, Que, pues que sí, per- pues sí. que per- que pertenecemos a un sitio más grande de lo que vivimos. Claro, 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 más grande que tu pueblo, ¿sabes? Luego, aparte, claro, evidentemente sí que es cierto que, ¿sabes? Con respecto a lo que te digo, ¿no? Que ahora se viaja más, todo lo que tú quieras, pero también es cierto que ha cambiado mucho el sistema de enseñanza. O sea, yo, por ejemplo, eh, claro, a mí, por ejemplo, en el colegio de mi comunidad autónoma no me hablaron en absoluto, nunca. O sea, me hablaron de que se habían creado las comunidades autónomas, pero a mí no me llegaron a hablar de mi comunidad autónoma. O sea, yo no conozco la historia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Yo conozco la historia de España. Bueno, la conozco con lo que se explicaba, que era todo, la gran mayoría de las cosas eran mentiras y te contaban 3 cosas, o sea, un siglo te lo reducían a 4 viñetas, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, eso, ¿no? La historia de España, la historia era de España, la que aprendías. Ahora, claro, parece ser que la historia y todas esas cosas, y la geografía y todo eso, es de tu comunidad autónoma o de tu pueblo, de tu comarca o cosas así. Entonces, evidentemente, o sea, a nivel, o sea, es que, claro, como te decía un poco al principio, es lo que te decía, que empezamos, o sea, que cuando se habla de servicio militar, se reducen mucho los debates a muchas cosas, ¿no? O sea, pues primero eso, ¿no? Es que los chavales pierden un año, vale. No, es que la defensa militar de España, vale. Pero es que efectivamente, lo que dices tú, oye, es que aquí eh, tiene muchísimo más impacto del que se suele hablar y del que se suele decir. Y por supuesto es un elemento que por supuesto que cohesiona a España. Cuando tú te tienes que ir fuera de tu casa, pero fuera, o sea, claro, es Ujú. que De, recordemos que Ca- en de Canarias, Canarias a, Ma- de Canarias a claro, Madrid, de Madrid a Galicia, de no, Galicia a claro, 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 Barcelona, del País Vasco a claro, Cádiz. es que atravesabas España entera, ¿no? Y cuando llegabas allí, resulta que te encontrabas con gente de toda España también. Ujú. Y claro, decías, pues efectivamente, esto es España, esto no es mi pueblo, ¿sabes? Sí, Pero bueno, yo, por ejemplo, incluso llegando un poquito más tarde que tú a la administración, eh, recuerdo, por ejemplo, a día de hoy, cada vez que yo miro el tiempo,
recuerdo los sitios, primero, dónde he estado destinado y las personas que yo he conocido de dichos sitios laboralmente. Entonces, también te crea como una sensación de pertenencia a un país. Porque yo miro donde yo he estado, por ejemplo, en Mallorca, miro el tiempo de Mallorca, en el País Vasco, en Madrid, y miro el tiempo y siempre digo, ah, pues mira, hoy Menganito va a tener buen tipo de servicio. O incluso cuando pasa una catástrofe, normalmente las personas cuando hay una catástrofe, como no sea a menos de 100 kilómetros de donde vive, como que no le importa. Pero cuando ya uno tiene conocidos en todo el territorio nacional y hay una catástrofe, tú dices, yo, le habrá pillado a Menganito, voy a llamarlo a ver si está bien. Sí, 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 le O, mandas un WhatsApp, claro. correcto. Y incluso me gustaría contar una anécdota que mi padre, después de 40 años que fue a la mili en Madrid, hace relativamente poco tiempo pasó por un viaje ya jubilado por Huesca y entró en un pueblo que él se acordaba que un compañero de su compañía, que tenía bastante amistad, que ya había perdido el contacto desde hacía 40 años, se apellidaba igual que ese pueblo. Entonces decidieron entrar a ese pueblo y cuando dentro de ese pueblo vieron una tienda con ese nombre, entró a la tienda. Entonces le dijo, mire, que estoy buscando a esta persona. Y dice, sí, sí, es la persona, le está escuchando. Y entonces mi padre le dijo, ah, pero no es usted, ¿no? Dice, no, no. Y entonces cuando sale de la trastienda el hombre, directamente al ver a mi padre, dice sus apellidos. Es decir, eh, quería contar esta anécdota porque pese a los años, forjaba una serie de sentimientos de mutuos de cohesión que incluso X años, 40 años más tarde, se acordaban perfectamente de los apellidos el uno del otro. Entonces, es interesante para generar hermanamiento y una cohesión social de ámbito nacional y no encapsular a las poblaciones en Cataluña con su idioma, en su sitio, no salen de allí, sus amigos son de allí y creas como una secta dentro del país. En Galicia lo mismo, yo que sé, en el País Vasco lo mismo, en Canarias lo mismo. Y como tú bien has dicho, incluso yo yendo un poco más años, un par de años más tarde que tú a la administración, me encontraba personas que me preguntaban cómo era el mar, porque nunca habían visto el mar. O cómo era montarse en un barco, o cómo era montarse en un avión. Y podemos pensar, no, es que estoy hablando de los años 70. No, 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 estoy hablando No, no. de hace, nada, 15 años. Es Sí, decir, sí, sí. la mili era una forma que tenía incluso la población, ¿no? De madurar, de salir de su entorno, de conocer otras fronteras que a lo mejor no iban a conocer, e incluso parecerá una tontería, pero al que un joven de 18, 19, 20, 21, 25 años salga de su casa y vaya a otra parte del país, hace también que su novia vaya con él o lo vaya a visitar, forje también amistad con la novia de otro compañero de la mili que son de Huesca. Entonces, aparte de esa generar esa cohesión y esa apertura de miras para la persona que va a la mili, las personas vinculadas a él también le genera un afán de cohesión y de sentimiento nacional. Sí, no, claro. O conocías a tu novia en el sitio donde hacías la mili, claro. Y te casabas allí y te quedabas allí. Correcto, O, correcto. o te la llevabas a tu mujer donde te volvías. Pero claro, o sea que es que al final el asunto es que era un impacto en la sociedad y es una visión de la sociedad distinta. O sea, no es una visión del ejército distinta o una visión de la defensa nacional distinta, sino una visión de la sociedad totalmente distinta. Yo lo que digo, al final lo estás viendo en que tú llegas y dices, mira, tío, es que yo para enseñar a mi hijo a leer lo tengo que llevar a un colegio, evidentemente, porque yo no le puedo enseñar a leer. ¿Por qué? Porque yo no tengo magisterio. Eso, para enseñar a sumar a mi hijo tengo que tener magisterio. Porque, claro, y para ponerle una tirita tengo que ser cirujano. Y para, ¿sabes? Y para cruzarme de acera cuando veo un chorizo tengo que ser policía. Hombre, tío, vamos a ver, o sea, es que esto ya está bien, ¿no? O sea, aquí tenemos que empezar a hacernos nosotros las propias cosas y empezando por las cosas del día a día, ¿no? O sea, decir, mira, tío, yo tengo que llevar mis cuentas económicas, tengo que saber los primeros auxilios de la casa, los normales, o sea, que yo ahora me meta un tajo con el cuchillo del jamón y sepa hacerme algo, ¿sabes? Y luego también es que tengo que defenderme yo, o sea, decir, oye, que yo no, es que es súper bonito, claro, somos millonarios, ¿sabes? Tenemos un ejército, pero es que es lo que te decía, de, pero si aquí vienen unos señores de fuera, ¿tú qué vas a hacer? O sea, lo vas a ver por la tele y vas a llamar al 112.
Mm, Es eh, que es de locos. y a lo mejor hacen una manifestación porque no se está, bueno, ya ni eso, porque no se están resolviendo esos problemas por parte de la administración. La pasividad, han llevado a los sujetos a una pasividad de siempre habrá alguien, ¿no? También es verdad que a lo mejor en los pueblos yo creo que esto puede ser algo distinto, pero en las ciudades se ha creado un sentimiento de anonimato, de nadie se preocupa por los demás, nadie hace nada por los demás, porque siempre ya vendrá alguien para hacer eso. Bueno, se está prendiendo fuego al lado de mi casa, bueno, ya vendrán los bomberos, porque incluso la gente no Claro. reacciona ni cuando algo de suyo depende de que se pueda romper, por ejemplo, incluso que se va, Mm. un contenedor al lado de tu casa se está quemando relativamente cerca de tu coche, y en vez de preocuparte por intentar apagarlo mientras llamas a los bomberos, pues llamas a los bomberos y poco menos que te limitas a decir que han tardado mucho en llegar, ¿no? Esa delegación de responsabilidades en terceros. Sí, o sea, mira, yo te pongo un ejemplo. O sea, también pasa una cosa, lo que dices tú que en las ciudades y los pueblos, hay que tener en cuenta que en las ciudades cada vez vive más porcentaje de población, con lo cual más porcentaje de población tiene esa misma mentalidad que estás contando tú. Y te voy a poner un ejemplo del año pasado, ¿no? Sí, Ujú. cuando la nevada gigantesca esta que hubo en la península, Mm. a mí me pilló fuera de Madrid, ¿vale? Y volví a Madrid una semana después de que hubiera caído la gran nevada. Madrid seguía totalmente bloqueado y totalmente lleno de nieve Ujú. y en algún caso de bloques de hielo. Ujú. Cuando llegué a mi casa, los pasos de cebra estaban congelados con 2 o 3 dedos de hielo. No los había quitado nadie en una semana. Nadie. Claro, yo me compré una pala, me fui a meter estacazos, aquello era ya imposible porque era hielo, o sea, y hacía falta un pico, un formol, yo qué sé. Bueno, estuve media hora y no conseguía hacer nada ya porque era todo hielo. Pero claro, es que en una semana absolutamente nadie, ni los servicios públicos, ni los vecinos, ni nadie hicieron nada por limpiar los pasos de cebra. Ujú. Estaban peligrosos, o sea, era una cosa que te caías, o sea, que te podías resbalar, que te podías caer tal igual. Y ahí estaba todo el hielo puesto, ¿no? Entonces, claro, pues ¿qué es eso? Somos ricos, tenemos especialistas para todo, tenemos bomberos, tenemos gente que limpia, tenemos ejército, tenemos policía. Entonces a mí no me hace falta saber absolutamente nada de nada, nada más que ver el fútbol y tomar cervezas en el bar. Pero claro, así nos va también. Sí, luego también es cierto, sin idealizar lo que era la mili. O sea, Sí, sí, correcto, correcto. Ujú. también tenía sus cosas malas, ¿no? Pero Y que se puede mejorar. sí, sí, sí. O sea, yo lo que te digo que también en una sociedad como la actual, o sea, con todos los medios que tenemos ahora mismo y tal, sí que es cierto que, bueno, y además, una vez que ya se ha decidido el modelo y el tamaño del ejército actual, pero sí que es cierto que ahora mismo tendría que estar volcado ese servicio militar obligatorio. Quizás no habría que llamarlo servicio militar obligatorio, sino formación militar obligatoria, ¿no? Y formar, yo te digo, en un mes una cosa bien hecha. También es cierto eso, ¿no? Que si es servicio militar obligatorio tienes que hacer muchas cosas que si es una formación más técnica no te hace falta. O sea, el ejército, por ejemplo, en la mili se pasaba muchísimo tiempo dedicado al orden cerrado, muchísimo tiempo a la instrucción física y luego muchísimo tiempo a no hacer nada, ¿no? Si tú lo que quieres es hacer una formación técnica enfocada, bueno, pues o al apoyo a ciertas unidades o a la formación de una guerrilla, tú efectivamente tienes que formar a la gente en ciertas cosas, que eso es formación técnica. O sea, formación técnica no me refiero teórica de estar sentado en una mesa, o sea, en un aula, ¿no? Ujú. Pero es formación técnica, o sea, que tú en un mes no haces un campeón del mundo de tiro, pero haces un muy buen tirador en un mes. Mm. O sea, yo te digo Aparte, que ¿cuánto tiempo crees que sería lo óptimo, lo idóneo, que fuera interesante para moldear y crear un buen combatiente, pero a la vez que tampoco esté quitando tiempo en exceso para su carrera profesional? hombre, pues es que también pasa una cosa, que en estas cosas hay que ser flexible. Tú date cuenta que antiguamente era eso, ¿no? La mili eran 9 meses seguidos. Bueno, pero tú, por ejemplo, tenías una cosa que eso conoce poco la gente porque no había mucho porcentaje que lo hiciera, ¿no? Que eran las milicias universitarias con sus distintos nombres en cada época, ¿no? Ujú. En mi época eran los Efokuma, creo recordar que se llamaban, que era gente que tenía su carrera y hacía el servicio militar, lo hacía como oficial del Ujú. ejército. ¿Qué pasa? Que al ser estudiantes y tal, ese servicio militar lo hacían en los veranos.
Entonces hacían 3 meses un año, 3 meses al año siguiente y 3 meses al año siguiente, que recordar, ¿eh? No sé si eran 2 años o 3 o tal, pero el caso es que lo hacían en verano. ¿Qué pasa? Que si tú te das cuenta que dices, mira, lo que te estoy diciendo, tú trazas un plan de instrucción concreto y bien desarrollado. Yo es lo que te digo, evidentemente un tirador de tiro de combate me refiero, tampoco vas a hacer un grandísimo tirador, pero cuando tú estás viendo la formación que hay en el ámbito civil, tú te das cuenta que la gente, o sea, en un curso de tiro, el que sales muy bien formado como tirador, no estás 6 años. O sea, yo llevo tirando toda la vida, o sea, yo llevo tirando casi 40 años, pero es que te digo que es que yo, por ejemplo, llevando casi 40 años tirando con arma corta y con arma larga, empecé con aire comprimido, evidentemente, y luego ya me pasé a las armas de fuego, yo he habido hechos puntuales que han supuesto para mí un empujón en la calidad impresionantes. Y esos hechos puntuales han sido en una formación de una semana, vamos, de un fin de semana, o en una formación de varias semanas, pero que al final juntabas todo y eran 8 o 10 horas de formación, ¿sabes? Sí, claro, Y una para mí han supuesto, optimización del tiempo y de la claro, claro, calidad claro. de los formadores. Y claro, efectivamente, ¿no? Pero es que te pasa lo mismo con la topografía, a lo mejor, que dices, bueno, es que pasar de no tener ni idea de topografía a poder circular bien con tu plano y tu brújula, porque yo no soy del GPS, o sea, yo me quedé en el plano y la brújula, pero para funcionar bien con el plano y la brújula, no te hace falta estar los 5 años de academia que está un oficial. O sea, es que hay que darse cuenta también de las cosas, ¿no? O sea, mire Yo, usted, los 5 años de la academia del oficial, dejando a un lado tal, pero son para conquistar Polonia, hombre, no para, no para formar una guerrilla aquí. Entonces, cuando al final, si tú llegas y dices, mire usted, el TC3 es un fin de semana habitualmente, que te quieres meter una semana entera de TC3, mejor. Perfecto. Que quieres meter una semana al año siguiente, una semana de topografía, mejor. Al año siguiente, una semana de tiro y tácticas de pequeñas unidades, mejor. Es que a lo mejor con 4 años, una semana al año, vas que te matas. Y luego tienes algunos fines de semana de reciclaje y tienes gente que sabe del tema. O sea, claro, pues, evidentemente, no tienes operadores de fuerzas especiales, joder, pero es que estamos hablando de tener una población civil capacitada para un mínimo. ¿Cuánto tiempo entonces al final crees que sería lo óptimo para un periodo de formación? ¿6 meses? ¿5 meses? Pero De una sobra. persona de forma ininterrumpida, que de tiempo de formarlo, de tener adquirir un mínimo de capacidades, incluso yo creo que hasta, como lo dije hace poco, un periodo mm, vamos, de quitar un poco de chulería, ¿no?, a la población joven Sí, sí. y de adecuarla a los tiempos que corren y hacerle ver también alguna serie de vivencias, de experiencias a lo mejor límites me refiero simplemente a pasar un poco de sueño, un poco de frío y un poco de hambre, ya está, no estamos diciendo nada más. Que yo creo que serían unas Pues personas un poquito con mayor humildad posiblemente. mira, te voy a poner un ejemplo para determinar lo que es el tiempo, ¿no? Si tú te das cuenta, o sea, vamos a ver los cursos de operaciones especiales que hay en España. Ujú. Cierto es que claro, la primera objeción que te pueden poner, oiga, mire usted, un señor que va al GEO, por ejemplo, no es un señor que venga de cero, como vendría un señor al servicio militar. Vale, correcto. Un Mm, señor que va al curso de la UEI o al curso del GAR no es un señor que viene de cero. Efectivamente, ahí le has dado. ¿Qué pasa? Vamos a hablar del GEO. ¿Por qué? Porque ha hecho una serie en la televisión y ha sacado su formación. ujú. En el curso del GEO hemos visto, sin criticar, yo sobre todo critico mucho a las instituciones, no tanto a las personas, porque yo también te digo una cosa, yo he confiado mucho en varias instituciones Ujú. y al final, bueno, pues puede que te arrepientas de haberlas hecho caso, de haber confiado en ellas, Me suena, me suena. pero claro, pero al final dices, bueno, pues mira, yo he confiado en la institución. Y eso es lo habitual. Cuando tú entras en una institución, sea la que sea, o sea, no te hablo solo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, cuando tú entras en una institución, lo lógico es confiar en esa institución y confiar en la formación que te da. Nosotros hemos visto la serie del GEO, tú no la has visto, creo recordar. Yo la he recomendado siempre, no por la flipada, porque claro, pues estamos en lo de siempre, ¿no? Los niños de 15 años se flipan con el tajo de CIDE y los tíos metidos en el tajo. Vale, muy bien. Ujú. Yo me he fijado en dos puntos clave, dos escenas clave. Y evidentemente dices, oye, eso no es lo general, vale, no es lo general, pero esas personas existen.
hay unos ejercicios de tiro que salen en la serie, en los cuales se puede observar señores de la Policía Nacional, o sea, profesionales que están en la calle. Yo no sé en qué destino están, o sea, que yo no sé, pero el caso es que han pasado su academia de Ávila, que llegan a tirar y no saben tirar. O sea, ni saben mover el arma, pero es que no dan, no dan en el blanco, ¿vale? Y la siguiente escena, el siguiente dato revelador también, es cuando llega la formación en defensa personal. Empiezan a hacer combates con los instructores y tal y cual, de kickboxing, me parece que es algo así, ¿no? De ese tipo, ¿no? De golpes y tal, pues con sus guantes y sus espinilleras. Hay candidatos que cuando reciben un golpe se caen al suelo y se quedan enroscados en el suelo. ¿Vale? En dos casos, en la calle es mortal. O sea, si a ti cuando te pegan un puñetazo te caes al suelo y no sabes reaccionar, es que te van a inflar a patadas y te van a matar. Bueno, pues ese señor ha pasado la Academia de Ávila. ¿Vale? Evidentemente, o sea, es lo que te digo, hablo del Geo porque es el que ha hecho la serie de la televisión y nos lo ha sacado. Pero, por ejemplo, en el GIGN de la Gendarmería Francesa, hay un reportaje en YouTube muy famoso de hace bastantes años. Sí, ya sé cuál es. Que en el tema del tiro no sale, pero en el tema de la defensa personal sale exactamente lo mismo. Correcto. O sea, en cuanto empiezan a darle puñetazos, hay gente que se cae al suelo y no sabe qué hacer. O sea, dices, entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Bueno, pues que tú tienes gente que en 7 meses, 6, 7 meses lo conviertes en Geo, que en 2, 3 meses lo conviertes en tío del GAR, que en 6 meses lo conviertes en tío del MOE o en tío del EZABAC, bueno, EZABAC va distinto, pero más o menos, y en tío de Guerra Naval Especial, pues me parece que son un poco más de meses y tal igual. Pero bueno, el caso es que estamos hablando de unidades de primer orden. Y son 6, 7 meses lo que estás teniendo en el caso de la web, me parece que es igual. Entonces, 3 meses. Es lo que te digo, ¿no? Que dices, es que para alcanzar unos niveles más que aceptables de ciertas destrezas, que tampoco serían tantas, evidentemente, es que yo creo que con 3 meses te sobra. Una pregunta. A ver, en la mayoría, evidentemente, creo que vamos a opinar lo mismo, pero bueno. ¿Y el servicio militar obligatorio, hombres y mujeres o solo hombres? Hombre, evidentemente, hombres y mujeres, claro. Sí, claro. Y el tema es, ¿darías la misma formación a ambos? Pues ahora mismo la pregunta me pilla Por a pie ejemplo, cambiado, pero yo creo que sí, vamos, no se me ocurre ahora mismo. por ejemplo, en Israel, eso, lo que yo tengo entendido es que en Israel eso se hacía antes, pero se dieron cuenta que en casos de combate los soldados no se comportaban igual cuando un compañero estaba herido a que cuando una compañera estaba herida. Entonces vieron que era contraproducente tener a mujeres en unidades de primera línea, porque los soldados no se comportaban igual ante la muerte o que estuviera herida una compañera, a lo mejor incluso dejaban de actuar como se tenían estipulado que actuaran, por llamarlo de alguna manera. Entonces, las mujeres ya solo están en unidades de seguridad, logística, administración y gestión y todo este tipo de cosas, inteligencia y todo este tipo de cosas, y no hay en unidades de infantería de primera línea y operaciones especiales no tienen, no reclutan mujeres para este tipo de filas. Hombre, mira, pasa una cosa. Yo, lo primero, el estudio me gustaría ver cómo se ha hecho, ¿no? Porque me suena bastante al Teniente O'Neill. Y que es, ¿no? el instructor este tan duro que al final dice, no, el problema no eres tú, el problema soy yo. Es así como la típica frase, que no eres tú, soy yo. Total, pasa una cosa, yo sí que he visto mucha diferencia. O sea, lo primero está claro, ¿no? Que los requisitos tienen que ser los mismos para todo el mundo. O sea, si tú quieres estar en una unidad X, no se te puede regalar nada por ser mujer, pero ni por ser bajito ni por ser romano. O sea, aquí los requisitos son los que son y ya está, ¿no? Cierto es que, por ejemplo, muchas veces no, prácticamente en todos los sitios se habla de los requisitos físicos y muy pocos sitios, sí que es cierto que cada vez en más sitios se va hablando de los requisitos técnicos, ¿vale? Que los requisitos técnicos muchas veces son mucho más importantes que los requisitos físicos. No es que, o sea, desde luego, no es que sean
hay veces que, evidentemente, si tú no eres capaz de llegar a un sitio, da igual lo bien que hagas las cosas que hay que hacer en ese sitio, porque tú no eres capaz de llegar, ¿no? Entonces sí que es cierto que los requisitos físicos tienen que estar ahí, pero los requisitos técnicos también tienen que estar ahí. Que en ciertas unidades, como por ejemplo los grupos de rescate de montaña de la Guardia Civil, cada vez se está teniendo más en cuenta, incluso para la selección de la gente. Eso por un lado. Pero luego yo sí que he visto muchísima diferencia entre las generaciones que no han tenido contacto con la mujer en sus entornos habituales. Es decir, yo, por ejemplo, he tenido chicas en clase desde párvulos, pero mis hermanos no. O sea, mis hermanos, que son un poco mayores que yo, eh, no han tenido chicas en clase hasta que tenían 15 o 16 años. ¿Qué pasa? Que la generación que es un poco mayor que mis hermanos no han visto una mujer en su entorno nunca. Me refiero, por ejemplo, a la gente en España, ¿no? Los militares, que hay un montón de gente que le aparecieron las mujeres en su vida, pues, yo que sé, a lo mejor con 40 años. Me refiero al entorno profesional, el entorno. Porque claro, tú date cuenta que dices, no, sí, la mujer entró en las Fuerzas Armadas en España en el 89, creo recordar. En la Guardia Civil, me parece que sí, en el 89 entraron. Bueno, claro, pero no entran en todas partes. O sea, a día de hoy en la Guardia Civil sigue habiendo unidades en las que no hay mujeres. Entonces, claro, en el entorno profesional es que no hay mujeres. O sea, esa gente, quiero decirte, no ha convivido con mujeres en el entorno profesional. Entonces, eso sí que es cierto que yo creo que es posible que sea mucho más importante ese factor. O sea, me refiero porque yo ha habido veces que lo ves, que dices con gente más mayor que tú, que dices, oye, pero vamos a estar pendientes. Dices, bueno, esta chica es profesional. Pues es verdad, claro. O sea, que es que tú a lo mejor estás viendo a tu hija, yo estoy viendo a una compañera. Claro. Entonces yo creo que ese tipo de cosas también depende de cómo sea la sociedad. O sea, que a lo mejor si allí la educación sigue separada por sexos o yo qué sé, pero a mí eso me suena a estudio un poco raro. Y porque también pasa una cosa, que, o sea, estas cosas de no, yo es que cuando veo que matan a un señor me da menos pena que cuando matan a una señora. Bueno, si la chica acaba de llegar a la unidad y al chico llevo con él 15 años en la unidad, permíteme que lo dude, ¿sabes? Permíteme que dude que me vaya a comportar, que me vaya a paralizar más cuando matan a una chica que no conozco que cuando matan a mi compañero con el que llevo 15 años. Entonces, bueno, son cosas que yo las veo. El eterno debate de cultural o biológico, ¿no? Sí, claro. Sí. Que, vale, entonces, eh, vamos a decir, vamos haciendo un resumen general, que por lo menos 3, 4 meses ya saldrían una reserva estratégica de personal de jóvenes que pueden estar preparados para la defensa nacional y apoyo en su caso a unidades profesionalizadas o creación de guerrillas o estructuras de guerrilla y sabotaje a nivel interno y tanto hombres como mujeres entre 18 y 25 años, entiendo. Bueno, entre 18 y 30, que si no a lo mejor se te escapan bastantes. Eso... No, yo decía de periodos de formación, de que tengas que tener entre sí, 18 y 25 para empezar a, por ejemplo, que vas postergando por, oye, estoy en la universidad, estoy, cuidado, lo que fuere, ¿no? Y entonces, entre 18 y 25 años, ir formando generaciones de que tengan un primer contacto, primero, con la administración, segundo, hacer más... polivalentes a la población y con menos capacidad de delegación de responsabilidades en terceras personas y forjamiento de una unidad nacional. Sí. Es que, mira, hay una legislación de Estados Unidos, no entiendo bien qué tipo de legislación es, porque no conozco el ordenamiento jurídico americano, que es el Código de los Estados Unidos, ¿vale? Y el Código de los Estados Unidos te dice que todos los varones entre 18 y 45 años se consideran milicia no organizada. Ah, vale, sí. ¿Vale? Entonces, ese punto, claro, tiene luego un grandísimo efecto, por ejemplo, sobre el tema de la posesión de armas que tan polémicos en Estados Unidos, ¿no? Y no es nada polémico en otros países. Pero claro, efectivamente, no es lo mismo cuando te miran como un señor que paga que cuando te miran como un señor que es una milicia no organizada de defensa de la nación, ¿no? Entonces, claro, pues sí.
Pero sí, en resumidas cuentas, como decías, yo creo que al final no se hace porque no se quiere. Sí que es cierto que ves un poco la línea de segregación, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero de separación entre la población y el Estado Ujú, es también clara, ¿no? En otras leyes que hay. O sea, no simplemente la ley de servicio militar, pero por ejemplo también es el reglamento de armas, el reglamento de España de armas. El reglamento de armas español del año 93 retiró un montón de armas de guerra de posesión particular de los militares. ujú. La gente tenía sus MP5 en casa, sus CERNES, tal, comprados con su dinero y se los quitaron de un día para otro. Se los quitaron, ¿no? Sí. Y la población en general sufrió un golpe muy grande a la posesión de armas en España. Entonces vas viendo que hay una especie de línea política que va dirigida muy a nosotros somos unos señores que pagamos Ujú. para tener unas estructuras al servicio de otros, ¿no? Porque lo que te digo que al final a nadie le importa tu seguridad ni la integridad de España. O sea, o sea, pensar que va a venir la OTAN aquí a ayudarte Me- es de Y, risa. Vamos. y menos con el tema de nuestra zona sur, pues Nada, es vamos. evidente, es de risa. Máxime cuando sabemos que cierto material comprado a Estados Unidos no vamos a poder ser empleado porque está orientado a conflictos que no que le interesen a, a su vendedor. Entonces, si tenemos Mm, un material que no podemos usar con nuestro enemigo natural al sur de España, pues mínimo tendremos que tener y máxime como se está poniendo cada vez Marruecos con un belicismo verbal, bueno, verbal y territorial en todas sus fronteras, pues a lo mejor habría que tener un mínimo, actuar en consecuencia y tener preparada de forma incluso mm, disuasoria, que al final el ejército, una de sus principales misiones es su capacidad de disuasión a terceros estados, de tener una masa de población bien preparada. Yo siempre me he pensado, cuando pienso en este tipo de sucesos en Estados Unidos, digo, "Ño, para conquistar un país como en Estados Unidos, o imaginemos que falla el ejército, ¿no? Que no tuvieran mm. el ejército que tienen. Sería muy, muy complicado. Primero, por la capacidad de organización en formación de armas que tiene la población, incluso con la tenencia de armas que tiene la población. Sí. Tú cuando ves los podcasts y tal y los vídeos que hacen los hermanos Botkin, los de T-Rex Arms, Ujú, te quedas totalmente sorprendido porque efectivamente ya están, o sea, hace unos años empezaban a hablar de armas, o sea, lo que empezaron fue hablando de armas, ¿no? Y de equipamiento, poco a poco fueron hablando de transmisiones, ahora están hablando bastante de, de- de topografía y de sistemas topográficos, de orientación y tal. Y el último año están hablando de tácticas militares, de pequeñas unidades, de dar golpes de mano, de ese tipo de cosas, los hermanos ujú, Botkin. ujú, Es un poco impresionante. Luego también, claro, yo hay veces que lo he dicho, ¿no? Lo he publicado en mi perfil. ¿Tú te crees que un servicio de inteligencia extranjero no se da cuenta de que nuestros militares están entrenando con Airsoft? correcto, claro, por supuesto. O sea, Lo ¿tú te hemos crees? hablado. Claro, claro, o sea, cosas que a nosotros nos encantan, ¿no? Que es los mismos que he citado antes, ¿no? Que dices, oye, Three Waters, qué bien, Twin Ravens, estupendo. ¿Tú te crees que un servicio de inteligencia extranjero no se da cuenta de lo que hay aquí? Claro, sí, sí. Cuando, tío, aquí la peña está entrenando con Airsoft en su tiempo libre y traen a Project Gecko, ¿pero esto qué es? Entonces te crees que dices disuasorio, pero ¿qué disuasorio va a ser esto? Si la peña está entrenando en su tiempo libre, tío, con Correcto. Airsoft. Dices, Sí, pero sí, bueno, sí. ¿esto qué es? Pero luego también, mira, es que al final es un poco lo que tú has publicado esta semana de la indefensión aprendida, Ujú, que yo te lo comenté en la publicación, y dices que va más allá de indefensión física, ¿no? Es decir, aquí me atraca un niño pequeño de 14 años que pesa 40 kilos, me atraca con un destornillador viejo y me cago vivo y le doy la pasta y dices, bueno, es que va mucho más allá. Pues es que la indefensión aprendida es una indefensión ante la agresión física, pero también ante los abusos de la administración pública. Aquí no recurre, o sea, no pone recursos nadie. Y una indefensión aprendida ante las amenazas del Estado. O ujú, sea, tú estás teniendo aquí cosas, fíjate, cuando llega la gente, o sea, tú date cuenta que aquí en España, por ejemplo, las manifestaciones se consideran todas sectoriales. O sea, el otro día cuando se manifiestan, que no lo seguí bien, no me enteré bien, ¿no? Pero que se manifiestan los médicos en Madrid, ¿no? Bueno, ujú. los médicos no.
Que ese es el error, precisamente. No se manifiestan, se manifiestan por la sanidad. Y te llega la gente y te dice, ja, es que todos esos no eran médicos. No, tío, vamos a ver. O sea, cuando se hace la última reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y salen los policías a manifestarse, claro, había mucha gente que decía, bueno, eso es problema de los policías. No, no, campeón. O sea, la seguridad ciudadana, el menor problema es para los policías. Porque los policías que no tienen pistola y si se ponen las gafas de madera, saben que no van a tener un puñetero problema en su vida, porque los chorizos no van a ir a por ellos, ¿sabes? El Ujú. problema es tuyo. O sea, como la policía no tenga herramientas para trabajar, el problema es tuyo, Corre- campeón. hay una delegación de competencias y también es verdad, hay mucha población, por ejemplo, antimilitarista, vamos a llamarlo así, aunque no vamos a entrar en los fines de por qué son así, de dónde vienen esas ideologías o quién las intenta meter para desestabilización nacional, pero hay un pensamiento bucólico de una parte de la población generalizada que piensa que poco menos que todo nos viene dado, es decir, que la defensa territorial de nuestra frontera está garantizada, que nuestra seguridad pública está garantizada y que todo poco menos que nada va a cambiar, ¿no? Quiero pensar que cuando Roma cayó, los romanos pensaban lo mismo, ¿no? De que su estatus y sus formas de vida, pues como mucho estaban amenazados en el norte con los bárbaros, ¿no? Pero, sí, es que hay mucho infantilismo en la sociedad. O sea, tú te cuenta que, por ejemplo, en las redes sociales, cuando tú ves mucha gente que apoya a las fuerzas de seguridad españolas, ¿no? O al ejército español, sobre todo es un hecho que se ve muchísimo con el TikTok de la Guardia Civil, ¿no? Cuando te publica las cosas que publica, ¿no? Que son una maravilla, yo creo que acercan mucho la Guardia Civil a la población, a un cierto tipo de población, por decirlo de manera, ¿no? Entonces, cuando tú lo criticas, hay muchísimos sectarios que te sale diciendo que seguro que eres podemita porque estás criticando a la Guardia Civil, ¿no? Creo que te estás equivocando. Lo han hecho, hay unos conceptos interiorizados en las ideas colocadas en los cerebros de la población que todavía siguen con ciertos conceptos trasnochados o que no se ajustan a la realidad, porque claro, si todos nuestros sentidos nos mienten, ¿cómo vamos a saber cuál es la realidad? Sí, 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 pero bueno, es que es eso, al final es un infantilismo total. O sea, no hay amenaza por ningún sitio, no hay problemas en ningún sitio. Entonces, bueno, pues el ejército está para hacerse fotos, la Guardia Civil está para hacer TikToks, y efectivamente a mí me da igual que la seguridad nacional esté demolida. O sea, porque yo lo digo mucho también con el tema de lo que comentaba al principio, ¿no? Con el tema de los 45 años, el límite de 45 años. Claro, hay discursos de todo tipo, ¿no? Pero claro, siempre te están contando que el que no se ha ido a los 45 años es porque le da la gana y es un vago y un jeta y es que tú no sabes cómo está el ejército. Y digo, bueno, pero entonces aquí hay otro problema. O sea, si yo la única forma que tengo de echar vagos e inútiles del ejército es esperar a que cumplan 45 años para irse, creo que estáis gestionando la defensa nacional de una forma que se asemeja bastante a la traición. Y si me estáis, claro, y si me estáis expulsando gente muy válida y muy profesional por el mero hecho de que cumple 45 años, pues creo lo mismo. ¿Sabes? Creo que es muy cercana a la tradición vuestra gestión de la defensa nacional. Pero bueno, la gente es eso, o sea, muchas veces las cosas se ven eso, el problema es sectorial, el problema es de las personas, ¿no? O sea, dices, mira, es que si la enseñanza es una mierda, eso le interesa a los profesores, que la sanidad sea una mierda, eso le interesa a los médicos, que la policía no tenga medios, eso le interesa a los policías, que la defensa nacional esté gestionada como el culo, eso le interesa a los profesionales, a los militares. Y no, nos interesa a todos los españoles. Claro, de ahí la falta, el divide y vencerá y la falta de cohesión de la población, ¿no? La gente está frustrada incluso y en unos límites neuróticos, ¿no? De exacerbación de su desgana interna, vamos a llamarlo así, que incluso no se da cuenta de la división social en la que hay. Ya no hay ese corporativismo social, vamos a llamarlo así, incluso internamente, un corporativismo hasta incluso... No, sí, unidad nacional. O sea, mira, yo me acuerdo, eh, claro, yo cuando era pequeño, pues, o sea, te hablo de los años de colegio y tal y cual, eh, claro, estábamos recién iniciada la democracia, ¿no? Entonces, todavía se veía en muchos sitios, o sea, todavía había el escudo que no es preconstitucional, sino que es constitucional, ¿no? El del águila se veía todavía en muchísimos edificios públicos.
y el lema, ¿no? De una grande y libre. Y me acuerdo que cuando yo era pequeño, claro, empieza esa campaña de desprestigio en los medios de comunicación social y tal, del ese una grande y libre, ¿no? Ujú. Que parecía que eso, claro, eso era de facha, facha Franco, ¿no? Y dices, claro, ya cuando vas cumpliendo años, dices, oye, pero una cosa, ¿a ti qué es lo que te parece mal? ¿Que seamos una? ¿Que seamos grandes? ¿O que seamos libres? Y efectivamente es lo que dices tú, ¿no? Al final dices, bueno, pues efectivamente te han demolido ese ser uno, te han demolido la cohesión social, porque ya no es simplemente las comunidades autónomas, es que lo que te digo es que me da igual lo que le pase a los transportistas, Ujú. me da igual lo que le pasa a los médicos, me da igual lo que le pasa a los profesores, me da igual lo que le pasa a los policías, me da igual lo que le pasa a los alumnos de la universidad, a los alumnos del colegio, y me da igual lo que le pase y las mujeres quieren meter a la cárcel a los hombres solo queremos matar a las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, dices, efectivamente, han demolido ese uno. Grande, bueno, pues grande tampoco es que seamos ya muy grandes, ¿no? Pero bueno, pero y libres, Ya. pues también se están fundiendo muchas libertades a un ritmo vertiginoso, ¿no? Pero claro, es que También efectivamente hay decías, un ataque ahora contra exactamente lo mismo, pero el todo por la patria. Me dirás claro, tú, claro. ¿qué de malo tendrá un lema que es todo por la patria como una forma de abnegación, incluso moral, de lucha por defensa de lo común, ¿no? Claro. ¿Qué tendrá de malo esa frase? Pero siguen en su misión de derrocar, ¿cómo vamos a decir? Como un quinta columnismo desde Mm. forma interna a todas las estructuras del Estado. Lo peor es quién está participando, tanto por acción como por omisión, en este tipo de hoja de ruta. Sí, hombre, tú fíjate, yo hace poco leí que querían sustituir el todo por la patria por el todo por la democracia, ¿no? Que, claro, son armas de doble filo, porque dices, bueno, pues mira, me parece perfecto, vamos a hacerlo todo por la democracia. Entonces yo cada vez que saquéis un real decreto, una ley orgánica, Hay que sin votarlo. preguntar, claro, sin preguntar al pueblo, os meto en la cárcel. Ujú. Me parecería estupendo, yo estaría dispuesto a ello. Las palabras talismán, nos intentan meter unas Claro, palabras talismán con calzador. claro. Así es, así es. Pues bueno, vamos a ir cortando ya con el podcast para que no se nos vaya extendiendo demasiado. Esperemos que este pequeño vídeo, podcast, perdón, más bien vamos a retitularlo ya no solo como la Mili en España, sino Mili y Seguridad Nacional en territorio nacional. ¿Qué te parece? Bien, bien, sí, eso habla Pues mucho de sí. nada, señores, esperemos que les haya gustado esta pequeña intercambio de reflexiones personales entre la vieja escuela y Finger Out. Esperemos que se sigan suscribiendo al canal, que vemos que parte de las personas que nos escuchan no están suscritas, así que por favor suscríbanse y continuaremos con, con este tipo de contenido. En la próxima esperaremos tener aquí a Links en el canal, que por causas de fuerza mayor no ha podido estar y ya le hemos dicho que pase por expediente a firmar, ¿de acuerdo? Pues vieja escuela, unas palabras. Pues nada, queda todo dicho ya. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos los que nos escuchan y a todos los que nos escriben en los perfiles personales que nos agradecen los anteriores podcasts y nos piden podcasts nuevos y bueno, pues Estamos vamos al ritmo que abiertos, podemos. estamos abiertos a sugerencias, pero ya saben que cuadrar distintas personas hoy en día a veces es un poco caótico y tenemos que hacer de tripas corazón. Esperemos que les haya gustado este podcast y nos vemos en el siguiente.